Muy buenas tardes, amigos oyentes, ya estamos en los diálogos. Hay una última disposición del Banco Central, Javier, de que las cosas vuelven a donde estaban, porque se había hecho un anuncio en el sentido de que cada 15 días o cada 30 días se iba a dar a conocer el movimiento de la moneda. Eso, digamos, terminaba con el deslizamiento que se inauguró en la época de doña Violeta de Chamorro y que fue una idea de Francisco Mayorga, que fue el presidente del Banco Central de doña Violeta, ahora es asesor de Ortega, ¿verdad?, en materia de finanzas, pero es un respiro, y esto viene a confirmar una información que dimos en días pasados, y era la negociación que de manera directa han venido haciendo los banqueros con el gobierno, que se han estado reuniendo con el presidente en el Carmen, pero también ya hay nerviosismo en algunos sectores, Javier, y definitivamente la situación de la moneda es la misma, aunque se habla de que una buena cantidad de plata ha salido de Nicaragua en los últimos meses. La crisis se ha agravado en el aspecto económico por la contracción que ha habido y la disminución en el presupuesto, pero aquí hay mucha inversión extranjera para estar jugando en materia económica. Por ejemplo, cómo sacan sus ganancias o cómo sacarían sus ganancias empresas como Movistar, Claro, para ejemplificar, o TSK, Testaferros Españoles, Albaniza, ¿verdad? Que tienen, digamos, que recuperar sus ganancias y se las llevan al extranjero. Bueno, esta noticia todavía no se había popularizado, es decir, no se había hasta este momento, bueno, buenas tardes a todos, comencé hoy directo sin saludar. Bueno, la noticia sobre una nueva disposición del Banco Central de Nicaragua tomó por sorpresa a todo el mundo, básicamente porque en el fondo creaba más incertidumbre. Mire, estos son momentos delicados, la crisis económica en lo más fino, la situación en el país es volátil. Este fin de semana el rumor era de una devaluación y en cierta medida la disposición que había tomado el Banco Central era visto desde algunos ángulos una invitación o una tendencia hacia la devaluación de la moneda, lo cual al final con esto se deshace. Voy a leer lo que acaba de sacar hace 15, 20 minutos del Banco Central. Dice: publicación de reforma al artículo 5 de las normas financieras del Banco Central. El Banco Central informa que en la Gaceta número 163 del 24 de agosto fue publicada una resolución en la cual el Consejo Directivo del Banco autorizó un ajuste al artículo 5 de las normas financieras, en el que se determina que la tarifa que el Banco Central cobrará por venta de dólares, euros u otras monedas extranjeras libremente convertibles a las instituciones señaladas por norma será definida por el presidente del Banco Central, tal como lo establece el artículo 27, numeral 9 de la Ley Orgánica. La tarifa o comisión por venta de divisas se mantiene en 1% con base en la resolución administrativa del 9 de agosto de 2018. Es decir, Alan, algunos que consulté esta mañana sobre el tema de qué perseguía, hacia dónde iba esta medida, me escribieron lo siguiente. Parece que el cambio del Banco Central, me respondió una persona, se refiere a la tarifa que cobra el Banco Central en sus ventas de moneda extranjera, que antes era 1% y ahora va a ser definida por el presidente del Banco Central. Es decir, la venta de moneda más el cambio más el 1% era lo que había establecido el Banco Central. Ahora, esto tambalea las reglas del juego, Alan, porque si vos te fijas, hasta hace algunos meses, todos sabíamos cuánto iba a costar el dólar en la economía de Nicaragua
el 30 de agosto, el 30 de septiembre, inclusive el 31 de diciembre de este año, porque ya estaba una tabla anual en la que el Banco Central cada mes sacaba, la oficializaba, pero eso no significaba, eso le daba estabilidad al negocio de la moneda. Vos sabías cuál iba a ser el cambio en base a esa devaluación anual del 5% que está establecido conforme la ley. Eso se ha mantenido desde los tiempos de doña Violeta, ¿verdad? Y entonces vos sabías con qué reglas del juego ibas a jugar, pero si de repente suspendes eso y le decías al presidente del Banco Central, vos cada 15 días vas a decir de cuánto es ese por ciento, eso te le da inmediatamente a tus operaciones una incertidumbre enorme, porque ¿cómo vas a liquidar tus importaciones o exportaciones en base a una tasa que vos no sabés cuál va a ser dentro de 15 días? Era sumamente irresponsable haber sacado esto, pero además la misma política del gobierno de autocensura, de censura y grosera en cierta medida. Es decir, ¿cómo vas a sacar una medida como esta que afecta a toda la economía del país sin pararte ante un micrófono y decir, señores, quiero explicar esto, no se pongan nerviosos, vamos a hacer esto, lo otro, ¿verdad? Y esto no va a tener ninguna repercusión? Esa política del secretismo hace rato la venimos criticando y hoy le pasa factura al mismo Banco Central. Es decir, poner incertidumbre sobre incertidumbre ahorita es delicadísimo, ¿verdad? Porque, bueno, ya todos sabemos que más nervioso que $1 millón son $2 millones y ahorita todo el mundo anda nervioso, ¿verdad? Bueno, los que tienen $1 millón, vos y yo, pues lo que tenemos son $1 millón de preocupaciones nada más, y 2 millones de preocupaciones siempre nos ponen más nerviosos. Mira, lo más importante de todo esto, y casualmente en eso radica la confianza que tiene el auditorio nuestro, es que les analizamos las cosas. ¿Por qué? Porque aquí hay mucha mentira, especialmente en las redes sociales. Aquí venía uno de los compañeros de trabajo hoy muy asustado, ¿verdad? Y la cosa se me agravó para poderle explicar, porque es una persona que trabaja directamente conmigo, es que la página de la PR, donde se publica la Gaceta, no la están remodelando, que es el único lugar a donde podemos ver la Gaceta, fuera de los que la compran, ¿verdad? Sí. Y la llegan a traer porque no te la mandan a dejar. Entonces, pero viene a aclarar las cosas esto, Javier, porque una de las cosas importantes no es va a pasar o están haciendo o viene, no, lo importante es lo que estamos viviendo, el día a día, ¿verdad? De todas las cosas, lo que va a pasar en 5 minutos, en 10 minutos. Realmente, y eso ha venido así, digamos, desde los sucesos del 18 de abril a esta parte, ¿verdad? Pero aclararle a la gente para que la gente entienda y no se deje llevar por las bolas que hay en la calle, las mentiras que hay en la calle. Mira, hace tal vez un mes o menos de un mes, el gobierno y los bancos se comunicaron una serie de acuerdos sobre las operaciones de la banca privada. Por ejemplo, los bancos el día de hoy, Alan, antes vos podías tener un certificado de depósito y lo podías liquidar mediante el pago de una penalidad antes de tiempo. Si lo tenías a 6 meses, podías pedir al cuarto mes o tercer mes que le querías sacar ese dinero y lo que hacían es te ponían un costo, pues el costo de adelantarte la plata. Hoy en día ya no podés hacer eso. Si vos tenés un certificado y se venció y no te diste cuenta, él se va a renovar automáticamente y eso te va a producir de alguna manera un problema si vos querés ese dinero. En otras palabras, Alan, los bancos han estado tomando medidas, por ejemplo, parar los créditos grandes para la producción o los créditos o la política de créditos cambió.
por la crisis del país, es decir, mucha gente hoy ya no tiene créditos para el campo, pues, por ejemplo, ¿no? Me dicen que el problema es que el presidente del Banco Central está facultado para hacer ese cambio de moneda en cualquier momento, y eso te creaba más inexactitud. Es una explicación que me están mandando ahorita, nos están oyendo y nos están precisando sobre el tema. Entonces, hay otras medidas que se tomaron, por ejemplo, además de congelar los créditos, reducir el crédito agrícola hasta un 90%, los proyectos para construcción, que ya lo habíamos dicho aquí, también se congelaron, y todo eso fue en acuerdo con el Banco Central para evitar un desajuste, sobre todo en materia de disponibilidad de divisa. Mira, definitivamente, Javier, se quiera o no se quiera, hay una normalización en el país, con todas las marchas y todas esas cosas. Entonces, el problema es la incertidumbre. Vos no sabés lo que va a pasar. Ya, por ejemplo, medidas como esa creaban incertidumbre. Yo estoy de acuerdo con la persona que nos escribió hace algunos momentos reportándonos el programa, de que los bancos se mantienen en lo mismo, pero se mantienen en lo mismo después de este último comunicado. Antes habían logrado incertidumbre entre la gente, incluso aquí un banco de presencia internacional estaba en alita de cucaracha. Entonces, ¿qué es lo que buscan los banqueros? Los banqueros están unidos. Lo que los banqueros buscan es estabilidad financiera, y la estabilidad financiera la están presionando duro porque no le dejan pasar un día a ninguna persona que tenga crédito con ellos. Ellos no están interesados en paro nacional, ellos están interesados en su recuperación de cartera en momentos como este, y eso los obligó a ellos a hacer negociaciones directas con el mandatario. Sí, bueno, eso es una realidad, lo que estoy diciendo. Sí, la banca lo que hizo fue tomar medidas de protección. A ver, te voy a dar un ejemplo de algo que me dijeron que estaba ocurriendo. Mucha gente empezó a tomar, digamos, gente que pidió un crédito para reformar tu casa, por decirte algo, ¿no? O comprar una casa. Y agarró ese crédito y lo mandó afuera y dejó la prenda. Si era tu casa, quédate con la prenda por último, yo me llevo el dinero, lo tengo afuera por cualquier cosa. Entonces, previendo situaciones como esa, que es medio fraudulento, pero además estoy hablando de un caso extremo, pues sencillamente la situación no está como para que vos sigas financiando construcción de edificios, grandes repartos de casas caras. Carros de lujo nuevos. Sí, entonces, Alan, eso se cayó realmente porque la economía, repito, no está para eso. No está para esta situación. Entonces, si a eso le agregás que el Banco Central está poniendo nervioso a los banqueros y a los dueños a los que tienen divisas. A esa incertidumbre me refería, le contesto a Alex López, cosas desacertadas como esas, pero el país está normal, la circulación está normal, lo que están caídas son las ventas, Javier, y la gente lo que anda comprando es comida más que nada. Ya ve que no está normal. Es la misma incertidumbre. Sí, no, Alan y yo discrepamos sobre el concepto de normalidad, no por un tema político, sino porque la realidad del país ha cambiado drásticamente. Esto no es la normalidad del 18 de abril, pues, ¿verdad? Fíjate que a esta altura, Alan, deberíamos ya tener tiendas llenas de adornos navideños. El año pasado así fue. Y difícilmente nosotros vamos a encontrar un ambiente navideño en un corto plazo. Sí vamos a tener Navidad, sí vas a ver promociones navideñas y todo eso, pero no como el año pasado. No como el año pasado. Para empezar, hay
más de 120.000, 130.000 desempleados en el país. Recorte al presupuesto, Javier, también. Recorte al presupuesto que significó congelar todos los proyectos que estaban programados para este año y que no arrancaron en marzo o no se ejecutaron en marzo de este año. Todos esos proyectos pasaron al 2019. Estamos hablando de cientos de millones de dólares que no entraron a dinamizar la economía. ¿Qué significa eso? Que las compañías constructoras que estaban a cargo de ejecutar muchos de esos proyectos, sencillamente le dijeron a su personal, miren, busquen qué hacer, nosotros vamos a guardar los camiones porque el gobierno no nos va a dar el proyecto este año, sino que vamos a ver el próximo. Y por donde la viaje está así. Por donde la viaje, el que te iba a dar un crédito, aunque sea usurero, de repente te pidió el doble de garantías o dijo, se atrasa para pagarme y ya no va. Hoy en Trinchera abordamos el tema de las empresas de factoraje, Alan, y prácticamente hasta 4 o 5 empresas que yo supe cerraron, son pequeñas, pero 2 de las más grandes están en alas de cucaracha. ¿Cuántos desempleados ha provocado todo este alboroto? Mira, el informe que había hasta junio, julio era de 120.000. Te aseguro que hay mucho más porque ahora el Estado está corriendo también y están despidiendo gente de las instituciones privadas. Muchas empresas no aguantaron, te digo. Mañana voy a sacar un reportaje de Masaya de qué parte del comercio está abierto, qué parte del comercio está cerrado. Y la situación es bastante difícil. Entonces la Navidad va a ser triste para muchísimas personas, no solo por el desempleo, sino sobre todo aquellas que perdieron a su familia. Y para que no se me malentienda, porque a veces sí se malentiende, hablo de todos los madres, esposas, hijos y familiares que no van a tener a su ser querido esta Navidad. Eso ya te marca definitivamente el país, eso ya te marca definitivamente cuál es el tono que vamos a tener en diciembre. Y si a eso te pones a hacer juego de anuncio sobre divisas, sobre cambio en las reglas del juego, Alan, definitivamente el efecto va a ser al contrario, porque si ya sacaste un comunicado, quiere decir que lo pensaste, lo analizaste, es lo que tenía que hacer. De repente cae el comunicado y te das cuenta que fue explosivo. Vos decías el poder de los banqueros, ¿eh? Sí, no, y por eso a mí me parece que jugar con la banca es peligroso, porque cuando aquí quebró el primer banco en la época de Alemán. Javier, ellos juegan. ¿Te acordás cuando había paro, que habían decretado un paro, que del Banpro me estaban cobrando ese día? Y entonces no es que era paro. O sea, vos hablabas del $1.000.000, pero que los 2 millones eran más cobardes que el primero. Ah, sí, definitivamente y sucesivamente, ¿verdad? Entonces no era tal paro. Bueno, te estaban cobrando, sí. Nadie dijo que era paro de cobro, pero efectivamente eso sucedió. En todo caso, Alan, aquí se necesita rápidamente que el gobierno se dé cuenta de que esto no va para ningún lado, excepto para la ruina. El presidente ha tenido varias oportunidades de desmontar las cosas y ahora se le ofrece una nueva oportunidad. Este es un buen momento para sentarse y negociar una salida política. Pero si me pongo en el plan del Lester alemán, esta es una mesa de rendición y ahora el presidente dice nadie me baja y el que levanta la cabeza lo echo preso, como está ocurriendo. Él lo echó a perder todos, Javier, si los tenían a los dos ahí. Sí, pero el presidente ahora no solo ha echado a perder su gobierno, está echando a perder el país, Alan, porque él es el que debería tener más madurez. Siempre voy a recordar cuando la Rosario Murillo se levanta, que dice Bayardo que iba a hacer una propuesta. Y le contesta el obispo de Matagalpa, usted no tiene la palabra, y se la habían dado al Lester alemán. Y no dejaron hablar, porque ellos llevaban una propuesta, pero ahí los tenían. Ese era el momento. Se echó a perder. Bueno, pero desde entonces, Alan, el presidente Ortega se ha encargado de recordar que él tiene el poder.
y lo ha hecho sobre la base de 300 muertos, miles de heridos, y un país que está fracturado y que no veo cómo va a recuperar, Alan. Y con tonterías como esta, la gente que tenía ya cierta, digamos, que estaba dudando entre sacar su dinero o no, guardarlo en el colchón o sacarlo del país, yo creo que se verá realmente convencido de que aquí están jugando con fuego y que la situación se vuelve peor. Realmente hoy el adversario del presidente son dos. En primer lugar, las manifestaciones y el ambiente de reclamo que hay en su contra, y en segundo lugar la economía. Yo no sé cómo va, es decir, sí, un país no quiebra, pues un país va a vivir con lo que tiene, pero va a sacrificar a este país. Entonces es mejor que se siente ya de una vez y que resuelva, porque aquí no hay otra salida, Alan, que las elecciones y las elecciones. El entendimiento, Javier, sin vulgaridades ni nada. Pero, Alan, pero aquí lo que hay es pobreza, Javier. La gente necesita trabajar para llevar el sustento a la casa. Ahí solo que esté recibiendo plata de afuera, pues ahí sí, pues no hay ningún problema, más si el dólar se mueve mucho. Pero si vivís de tu trabajo y llevas la comida de tu trabajo a la casa, lo que necesitas es trabajar. Así es, yo creo que en eso debería estar pensando el presidente, que él necesita normalizar las cosas, porque este país tiene mucha gente pobre que requiere de trabajar para volver. Las cosas están bien claras, Alan, y yo no veo otra salida, pues. Que si va a hacer elecciones el próximo año, que el presidente las quiere en el 2020 o las quiere en el 2021. Realmente ya son caprichos, hombre, caprichos del poder, ¿verdad? Caprichos de un autócrata y eso. Hay eso una cosa que muchos de los que nos escuchan, que yo los miro discutir entre ellos, hasta se dicen groserías, ¿verdad? Vos trabajaste muchos años en el diario Barricada y eras prácticamente el director, porque Carlos Fernando lo que ocupaba era el papel que hace Fidel Moreno ahora, manejaba a las masas, porque era de agitación y propaganda, y estaba aquí en las colinas, porque muchas veces lo fui a ver. A mí me tocó como periodista acompañar a Tacho, acompañar a doña Violeta, acompañar a Daniel Ortega, acompañar a Arnoldo Alemán. Lo miré negociar a Daniel. Entonces, sí creo en algo que vos dijiste, porque los hemos visto de cerca. Cuidado si aparece en un mes de diciembre aceptando que las elecciones son el 31 de marzo. Por eso, de nuevo, un acto de irresponsabilidad. Efectivamente, el presidente acaba de convocar a elecciones en la costa Caribe sin cambiar el Consejo Supremo Electoral y sin cambiar la ley electoral. Eso es irresponsable, te digo, Alan. Porque este país se levantó porque ya no quiere más ni fraude, ni quiere más elecciones amañadas. ¿Cómo vas a hacer elecciones con este Consejo Supremo Electoral, aunque ya no esté Roberto Rivas? Yo te digo, no tiene ningún sentido, independientemente que sean las elecciones del Caribe, que muchos menosprecian porque es el Caribe, pero la primera señal que debe haber dado el presidente de que quiere cambiar las cosas era haber hecho las reformas electorales correspondientes para hacer elecciones en marzo, porque estas van a ser, estamos en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 4 dentro de 7 meses. Fíjate que aquí hay un desmentido sobre lo que estás diciendo de que Almagro no viene como se dijo que venía. Pero fíjate que en esta ola de mentiras, de rumores, de tantas cosas que se dicen, que casi la mayoría de cosas no son ciertas, no lo descarto. Podría haber una sorpresa en el asunto electoral. Aquí firmó Almagro con el canciller reformas a la ley electoral. Para muchos, digamos, lo que es una cortina de humo, Almagro se entiende muy bien con Ortega, con Maduro no se entendió. Y parece que con el de Paraguay... Mujica. No, el de Bolivia, pues se entiende de manera submarina.
Entonces no se puede descartar muchas cosas. El problema es el secretismo, Javier. Es uno de los problemas. Ese es el problema de fondo, pero podrían pasar cosas aquí. Sí, te digo que sería de nuevo un irresponsable el gobierno si el 31 de diciembre convoca elecciones, o el 1 de enero, o el 2 de enero, o lo hace el 7 de diciembre, si convoca elecciones nacionales. Pero lo que te digo es que ya convocó a elecciones en la costa y como que en este país no hubiera pasado nada. Para mí eso es en esencia lo irresponsable, ¿verdad? Que como que en este país tantos muertos, tanta represión, tanta destrucción, tanta violencia, como que no hubiera pasado nada, ya convocaste elecciones y vámonos todos al Caribe. Entonces dijo Brooklyn Rivera. La falta de acuerdo en el diálogo y haber echado a perder el diálogo, a ver. Sí, ahí estaba, de ahí se iba a cocinar todo. Bueno, pero la responsabilidad número uno siempre es la de un gobernante, ¿verdad? Sobre los hombros de Trump van a caer todos los errores que está cometiendo. No creo que el Partido Republicano vaya a asumir uno solo de los errores que está cometiendo Trump. Es más, viven tan en conflicto que una cosa es la política de migración a ver, los republicanos tienen una propuesta de migración que no acepta el presidente. Y ahí tienen severas contradicciones. Tienen contradicciones con lo de China, tienen contradicciones con lo de Corea. Pero ahí va Estados Unidos, ¿no? Pero te aseguro que al final, cuando fracasen estas políticas de Trump, lo van a dejar solo y cuidado lo enjuician. Pero bueno, eso lo menciono, Alan, porque definitivamente la gran responsabilidad de lo que ocurre en este país le va a caer al presidente Ortega. Él va a terminar cargando con eso. El que representa al país. Por ¿verdad? eso te digo. Pero yo creo que falta mucho que ver en esta película. Sí, definitivamente, ¿verdad? Y es un hecho, Alan, de que en algún lado está el resultado de las reuniones del gobierno con la OEA, porque mandó un equipo aquí de especialistas, encabezados por su jefe de gabinete, y ese equipo terminó ya. No sabemos cómo se hicieron, cuándo, qué se negoció, las reformas electorales que están, digamos, a medio sancochar, o ya están sancochadas, listas para enviarse a la Asamblea Nacional. Eso debería ocurrir entre la primera vuelta, entre ahorita y diciembre, antes de que cierre el año legislativo. Pero antes el país debería conocerla. Es decir, si vas a meterte a unas reformas electorales, hombre, no hagas misa negra, aunque sea con Almagro. Este país se levantó, fue a marchar y fue a enfrentarse porque quiere un país diferente, entre ellos que se le tome en cuenta para decisiones como una reforma electoral o decisiones sobre justicia, sobre democracia, etcétera, etcétera. En otras palabras, Alan, seguir haciendo las cosas al estilo con que el presidente Ortega las ha acostumbrado en los últimos 10 años es otro error que no va a contribuir a la solución de los problemas. A mí me da la impresión, Javier, que Daniel no ha querido volver al diálogo de los obispos porque se mantiene en un diálogo permanente con Almagro, que es un apéndice del Departamento de Estado, y la negociación estaría pendiente entre dos, Almagro con el Departamento de Estado y Ortega, ¿verdad? Porque ahí es donde Daniel estaría viendo la solución y seguramente los Estados Unidos también. Hay otra tesis, hay otra teoría que anda en la calle, o sea, más bien hay otro rumor que tiene cierto cuerpo, cierta solidez, de que el presidente Ortega, que hace rato quiere dinamitar el diálogo, la ha emprendido contra los obispos, los ha golpeado, les ha hecho barbaridades, ha profanado iglesias, todo eso. Él está buscando en este momento que vuelva Kalen McCarthy, que es el negociador del senador Bob Corker. Quiere hacerlo venir con la historia de que está listo para negociar.
y quiere que el nuncio sea la contraparte, o sea, el Vaticano y el Senado. El presidente Ortega quiere sentarlos aquí y decir, negociemos, de nuevo para ganar tiempo. La vieja tesis, Javier, hay que negociar con el dueño del circo y no con los animales. Sí, pero entonces hay otra tesis que dice lo siguiente. ¿Era de Tomás Borges esa tesis? Sí, creo o de que Jaime sí. Huilo, de uno de los dos. Jaime es el que cortaba brazos. No, ese era Humberto. Humberto, ¿verdad? ¿Y el que iba a colgar en la carretera más allá? Fíjate que ya me confundiste, el que iba a Huilo. colgar, el general Ortega fue el que dijo que harían falta postes para colgar a los... Y Jaime Huilo le iba a cortar los brazos a los trabajadores del ingenio de Pela. Bueno, Ajá. a ver, Alan, la tesis es la siguiente, más o menos la voy a resumir, un poquito larga. Estados Unidos, como ya está en campaña electoral, van a elegir la mitad del Congreso, la mitad del Senado, van a elegir gobernadores, etcétera. Aproximadamente en octubre, de aquí al último, 1 de octubre, al último de septiembre, todos los senadores, congresistas, todos los que son los políticos van a estar en campaña, todos, porque van a apoyar a su partido, porque van a apoyar a algún candidato. Menos la Ros Lettinen. Menos, ella ya se despidió y está en su despido, en su despedida, perdón. Entonces, aquí hay una fecha, el 15 de septiembre, como la semana o el día en que pueden ocurrir dos cosas. Uno, ese día el Senado de los Estados Unidos se reúne y por unanimidad aprueba la Magnitsky-Nica y la Nica Act. Y le dejan ir toda la artillería que tenían preparada al gobierno del presidente Ortega. Entonces hay un grupo patrocinado por el presidente Ortega que quiere evitar que ese día caiga la guillotina sobre el gobierno. Entonces están promoviendo la venida de McCarthy con el nuncio para entre ellos empezar a platicar, que pase el 15 de septiembre, que todos los políticos se vayan en Washington a las elecciones y entonces de nuevo los proyectos se mueren en este periodo y nos vemos el próximo año. Entonces el próximo año el presidente va a decir, miren, hagamos bien las cosas, vamos a reformar la ley electoral, hagamos elecciones no en el 2019 sino en el 2020. Mira, esas jugarretas son para Nicaragua. Aquí sí él puede jugar en esta canchita, pero lo que tengo entendido es que los políticos en Washington ya no le van a dar una oportunidad más, que posiblemente entre el 15, 18 o 20, cualquier día de eso, el presidente Ortega podría tener la sorpresa de que le van a aprobar una Magnitsky para Nicaragua y una Nica Act que nos dejaría fuera de los créditos internacionales. Esa es una tesis que anda corriendo y fuertemente, ¿verdad? Ahora, si él logra lo que ocurrió en 2016, recordad que en 2016 Ileana Ros consigue que se pase por unanimidad, por primera vez, la Nica Act en la Cámara de Representantes. Le envían al Senado, pero como habían elecciones presidenciales en los Estados Unidos, se pegó. Y entonces en el 2017 Ileana Ros la vuelve a meter en febrero. Y en febrero esa ley pasó cocinándose a fuego lento hasta que en octubre del año pasado la aprueban en la Cámara de Representantes y se vuelve a pegar en el Senado. ¿Qué posibilidades hay de que eso ocurra en el 2018? Existen posibilidades, pero muy pocos creen que los políticos de Washington le van a dejar pasar una oportunidad más al presidente Ortega. Sí, la frase del dueño del circo es de los sandinistas en los 80, cuando están negociando la paz, es frase de ellos, ¿no? Sí. Nada tengo que ver con eso, ¿no? Y por otro lado, Almagro es el representante, le digo a Silva, de la secretario general de la OEA, el que la representa. Y en este caso, digamos, es el hombre que se entiende con el Departamento de Estado. Por eso decía yo
la vieja tesis de ellos, que es esa, ¿verdad? Y que van a buscar cómo la negociación con los americanos y con el nuncio, me decía ahora, como nuevo elemento, porque es el que le informa directamente al Papa para una salida al problema de Nicaragua. Sí, yo no, realmente esa puede ser una salida, a menos que el presidente ya esté convencido que va cayendo en picada y que lo mejor es realmente convocar a elecciones. Pero a mí lo de la Costa es lo que me deja pensando que no tiene ninguna intención de cambiar nada. Porque no puede ser que el jueves de la semana pasada le mande una carta a todos los partidos diciéndole: alístense, el primer domingo de marzo tenemos elecciones regionales. Ahora, que puede ser que aproveche ese momento para abrirse a elecciones nacionales, buscando cómo agarrar movida a la oposición, puede ser. Todo puede ser, ¿verdad? Porque efectivamente no está la oposición enfrentando a un presidente que tiene la intención de hacer bien las cosas, sino de quedarse en el poder a cualquier costo. Sí, no hay que tergiversar las cosas, ¿verdad? Por eso nosotros tratamos de ser claros. De repente miro discusiones entre los mismos que nos están escuchando. Lo que está diciendo Javier es muy correcto. Podría ser la Constitución se reforma en 2 periodos y la ley electoral puede ser en un periodo nada más, porque hay mayoría calificada, como le llaman en la Asamblea. Entonces podría ser que surtan todas estas cosas y busque cómo agarrar movida en una movida política a la oposición. Y ahí le vuelvo a dar la razón a Arnoldo, que ahora que va para más viejo está pensando muy bien. Ellos están pensando en elecciones, en el Partido Liberal Constitucionalista, y no hay que descartarla, ¿verdad? Y yo sigo pensando que aunque han habido cambios y mucha gente se ha ido del frente, hay un sector del frente que piensa como pensaban en los 80 también. No, definitivamente en el sandinismo hay 2 cosas. Uno, aquellos que se aferran al frente para poder mantener un puesto de trabajo. Desafortunadamente así es. Pero hay también quienes creen que están en 1979 y creen que esto es una revolución y creen que están luchando junto a un guerrillero revolucionario. Hay mucha gente convencida de que esto es verdaderamente un golpe de Estado de Estados Unidos y que lo que aquí estamos viendo es la mano del imperio metida para votar al revolucionario patriótico Daniel Ortega. Hay mucha gente que está convencida de eso, Alan, efectivamente. Como hay algunos que por necesidad están ahí, también hay muchos oportunistas que tienen un negocito y que saben que sin ese negocito se acabó el jabón. A los 2 lados, Javier. Sí, ¿no? Hay plata de por medio. Entonces, Alan, Sí, ahora... lo grave es lo que exponen el pellejo, pero plata hay. ¿Cuánto es el sandinismo? Hoy no tengo la menor idea, ¿verdad? Y la oposición está en un grave problema. Y es la unidad. Alan, si no ocurre, si acaso hay elecciones y estas son transparentes y alguien viene a contar los votos y se garantiza a todo el mundo de que los votos van a llegar a una acera segura, evidentemente, Alan, la situación del país podría cambiar, a menos que se dé la atomización de partidos como en el año 96. Aún así, con 24 partidos, 2 fueron los que... Pero puede haber segunda vuelta, Javier. No, ya no hay posibilidad. ¿En las reformas de Almagro no va? No va, ni está ya en la Constitución, ya la reformaron, ya estamos como en el 85, aquí gana el que tiene un voto más, punto. Como en México. Igualito. Por eso te digo, va a ser fundamental quien cuente los votos. Y que se unan, hombre. Si no, no porque ganan. Acuérdense que las últimas 2 elecciones... Imaginas 24 partidos con un candidato cada uno. Exactamente, pero acuérdate lo que pasó en el 96. Ahora, lo fundamental es, la clave está en el Consejo Supremo Electoral, Alan. Si el presidente Ortega acepta ir a elecciones adelantadas y cree que
controlando el Consejo Supremo Electoral y cree que puede seguir controlando el Consejo Supremo Electoral, no estamos haciendo nada, ¿verdad? No iríamos para ningún lado. Lo que sí es importante entender, Alan, que el poder que está ejerciendo el presidente Ortega, además de ser un poder excesivo, lo criticó la CIDH la semana pasada, sobre un abuso de poder enorme, es que en la medida en que está jalando y tensionando la cuerda, se puede reventar y por lo más delgado y no sabemos por dónde puede ser, pues. De hecho, el 18 de abril fue que se reventó la cuerda y no fue por lo más delgado, fue por lo más grueso. Pero ahora existen posibilidades de que volvamos a tener una situación como esta. Yo no la quisiera, y a propósito de lo que alguien comentó, yo siempre pensé que los que participamos, que lo que ocurrió en 1979 no iba a volver a ocurrir, pero pasó. Y definitivamente han sido nuestros hijos, nuestros nietos los que están en esta situación ahora. Nadie quiere que sus hijos y sus nietos vayan a pelear a ningún lado. Y yo no deseo una guerra, aún ni en estas circunstancias, pero ya no lo decidimos ni vos ni yo, lo están decidiendo los muchachos. Esos son los que están ahorita en las calles, son los que están tomando sus decisiones. Nosotros ya no contamos, o sea, sí contamos para algunas cosas, pero no estamos al frente de eso, ni siquiera la alianza cívica, pues. Muchas de las manifestaciones son autoconvocadas, mucha de la gente sale y hoy vamos a pasar en 60 minutos un momentito de la protesta que hubo el sábado de los médicos en la rotonda de Metrocentro. Hay un momento, Alan, en donde deciden terminar con ese acto y se ponen a cantar el himno y todos los vehículos se detuvieron. La gente salió de sus carros, se paró, se puso en posición de cantar y lo cantaron el himno. Y te digo, fue espontáneo. Nadie les puso una pistola al que venía en su vehículo para que siguiera avanzando o que no cantara o no cantara el himno. Sencillamente todos lo cantaron. Les voy a enseñar el video porque realmente es impactante eso, lo cual te revela exactamente con quién se ha enfrentado el presidente Daniel Ortega. Y realmente ese es el tipo de oposición que Ortega no puede controlar, no puede vencer así nomás. Es decir, les podrá sacar represión, policía, golpes, motociclistas, balazos, todo eso, pero no va a cambiar las cosas, pues, porque es otra gente la que está ahí. Bueno, vos sos el que te tomaste el tiempo, Javier. Se me fuiste arriba. Solo quiero decir que en la explanada de Tecapa me tocó muchas veces, antes de la caída de Somoza, tocaban el himno. ¿Te acordás? Y la guardia nos paraba, Javier. No, pero es que además todo el mundo lo hacía. Y en las escuelas se cantaba el himno nacional y en cualquier parte que se tocara el himno nacional. ¿A qué hora era, te acordás? Perfectamente. ¿A qué hora era, te acordás? 6 de la tarde. 6 de la tarde comenzaba a sonar el himno ahí por la explanada. Y lo que estuviéramos haciendo, pues, si íbamos caminando, nos deteníamos en ese momento. A veces no estaba la guardia para eso, pero todo el mundo se detenía, paraba los vehículos, pero sobre todo la gente caminaba, mucho caminaba en esa época, la gente se detenía ahí, se quedaba en ese momento, escuchaba el himno en posición respetuosa y firme, y posteriormente todos seguíamos nuestro camino, y eso era diario. Hasta mañana.
La Calle, el único semanario con circulación a nivel nacional, con deportes, sucesos, farándula, pasatiempos, horóscopo, la modelo de la semana para coleccionar. Todo lo que acontece en el país y en tu barrio. Pedida por 5 pesitos. La Calle